El tema derivadas, muy sencillamente es lo que ustedes conocen, es decir, acá valen todas las reglas de derivación que ustedes ya han aprendido, no hay nada nuevo, hay que verla de otra forma simplemente. Si hablamos de la derivada de una función vectorial de variable real, entonces ustedes ya con esta información deberían más o menos imaginarse qué tipo de función estamos hablando. Como dice función vectorial y la variable es real, quiere decir que vamos a hablar de una función que está definida de esta forma. Si toma una variable real, es decir, una t, supongamos, y como resultado me va a dar un vector de Rn. Y mayúscula que ponemos acá es un intervalo real, que ustedes ya conocen también de cálculo, y vamos a tomar un t sub 0, un valor que corresponde, que pertenece a el intervalo, y ustedes ven ahí tiene un cerito arriba, ¿sí? Eso significa que es el interior del intervalo, es decir, en definitiva, estamos hablando de puntos interiores. Si I fuese, supongamos, el intervalo real cerrado a B, estaríamos hablando de que T no pueden ser los extremos, y no puede ser ni A ni B, pero sí cualquier otro valor que sea del interior. Bueno, la derivada de una función f en st sub 0 se define como el siguiente límite cuando existe y se denota f' de t sub 0. ¿Qué límite? El famoso y ustedes conocido límite de la derivada, ¿sí? Es decir, que f' de t sub 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ustedes lo conocían como delta de x. Bueno, acá es h, es lo mismo. Tiende a 0, ¿de qué cosa? Era de f de t sub 0 más h menos f de t sub 0, todo dividido en h. ¿Sí? Hasta acá no hay nada nuevo. Lo que sí hay que tener cuidado es lo siguiente, de que esta función es una función vectorial. ¿Sí? Acá estaba dicho. Quiere decir que este resultado, cuando yo haga la composición, ¿sí? Cuando haga esta evaluación de t sub 0 más h, ¿qué me va a dar como resultado? Un vector. ¿Un vector de dónde? De Rn. Quiere decir, a cada componente de ese vector le voy a tener que evaluar en t sub 0 más h. Y le voy a restar f de t sub 0, que es otro vector. ¿Sí? Entonces, esto pertenece a Rn, esto también pertenece a Rn, la diferencia va a pertenecer a Rn, y bueno, cuando yo tome el límite, me va a dar como resultado un vector de Rn, ¿sí? El conocido vector derivada. Ahora, si vamos a la práctica, lo más sencillo es no utilizar este teorema, perdón, esta definición, sino que se va el teorema y se dice lo siguiente. Si vos tenés una función que es vectorial, entonces su derivada simplemente es a esa función cada componente de ese vector derivalo y evaluarlo en ese t sub 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice este teorema. Entonces f' de t sub 0, que es el vector derivada, va a ser igual a la derivada de cada componente, y en este caso están todas esas componentes evaluadas en ese t sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos hablando acá? No, no se entiende nada. Repetirlo, entiendo yo. Sí, si vos tenés un vector, supongamos que sea de R2, entonces ¿cuántas componentes tengo? Dos componentes. La primera componente supongamos que sea t cuadrado. La segunda componente que sea 3t. Entonces, si vos querés derivar a esa función vectorial, vas a obtener su vector derivada, en el cual cada componente de esa función va a ser la derivada de cada componente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, al t cuadrado lo vas a derivar y vas a poner 2t, coma, otra componente era 3t, entonces su derivada es 3.
Entonces el vector derivada va a ser 2t, 3. Un vector nuevo. Bien. Justo no sé por qué no puedo escribir. Y por eso que estaba renegando. No sé si esto está mal puesto acá. Lo voy a intentar. Me parece que acá no debe hacer contacto. Pero sí estuvo andando estos días. Ahora sí. Ahí parece que. Ahí está. Para que está. No sé por qué está medio. Anda medio loco. Porque quiere escribir acá y se va para allá. Me escribe. A ver. Bueno. Por lo menos ahora prende la luz. Pero me escribe en cualquier lado. Bueno. Vamos a ver derivadas parciales de una función real de dos variables. Así que era más que nada la función estrella de la cual nosotros íbamos a hablar durante toda esta materia básicamente. Entonces vamos a tener una función que va de R2 a R. Y P sub 0 también va a ser un punto ahora que es un punto interior de ese conjunto A. ¿Sí? A está denotado acá como el dominio de la función. Entonces ahora hablamos de derivada parcial. Entonces se dice que la derivada parcial de f respecto a x en ese p sub 0 se la denota f sub x en p sub 0 y es el siguiente límite cuando ese límite existe. Y recuerden que en todas las definiciones que ustedes tengan que aprenderse del límite de alguna derivada, siempre aparece la palabra cuando existe. ¿Sí? O sea, está sujeta a esa existencia. Bueno, y es el límite que ustedes ya también lo conocen. El límite de la derivada, solamente que ahora está puesto para una función que es de dos variables. Entonces, ¿qué hago acá? Tomo el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0, es decir, lo que estoy solamente modificando es lo que yo quiero derivar. Estoy derivando respecto de x. Entonces, solamente a x le voy a sumar el h. Entonces, x sub 0 más h, y sub 0, menos la f del punto inicial, ¿sí? Que es f de p sub 0, en este caso x sub 0 y sub 0, todo dividido en h. ¿Sí? Entonces, acá lo único que estoy modificando es con respecto a qué estoy derivando. ¿Sí? Lo demás queda fijo, es decir, la i sub 0 es el valor asignado por el punto, por supuesto, donde yo quiero derivar parcialmente, que es este. Ahí. Y lo demás es lo que se va a derivar respecto a x. Bueno, otra de las notaciones que aparecen es esa que está acá con ese delta, ¿sí? Medio achatado, o z si es que la función está puesta en términos de una ecuación, ¿sí? Z sub x en p sub 0. Bueno, por supuesto que podemos derivar ahora respecto de y, que son estas dos variables. Respecto de y va a ser exactamente lo mismo. Ahora el límite, le cambiamos las letras simplemente para no confundir, es cuando k tiende a 0. Y ahora miren que lo que se hace es modificar justamente en donde yo voy a derivar, es decir, en la ordenada. Va a ser x sub 0, y sub 0 más k menos f de p sub 0, todo dividido en k. Cuando este límite existe, se dice que existe la derivada parcial de la función respecto de y en ese p sub 0.
¿Por qué se le dice derivada parcial? Y bueno, porque acá ya la función, lo vuelvo acá atrás, la función tiene dos variables de la cual depende, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora nosotros vamos a tener que avisarle a la función con respecto a cuál variable vamos a derivar, ¿sí? Si es respecto de x o respecto de y. Antes, en cálculo 1 o en cálculo 2, cuando derivábamos, directamente poníamos la notación de la f', así que es lo que se conoce como derivada ordinaria. ¿Por qué? Porque la función tenía una única variable, es decir, todo el mundo entiende que cuando yo pongo f' de x, de t, de lo que fuese, se está derivando respecto a esa variable. Ahora, si yo llego a utilizar esa notación acá y la función no sabe contra quién tengo que derivar, ¿sí? Entonces, por eso es que se utilizan los subíndices ahora. Entonces, f sub x o f sub y. O bueno, las variables, por supuesto, que aparezcan. Estas definiciones sí son importantes que las sepan porque sí le toman, ¿sí? Entonces le van a decir, defina derivada parcial respecto de x o respecto de y. Y luego viene lo que se conoce como interpretación geométrica, que es también muy tomado en la parte de la teoría. Ya ahora vamos a hablar de esa parte. Bueno, nota para tener en cuenta. La primera, tomemos un punto que sea del interior en donde yo quiero derivar parcialmente, ¿sí? La ecuación de la cual estamos hablando es z igual a una f de xy. Lo que vamos a hacer antes es fijar en esa ecuación, por ejemplo, la fijemos a la variable y en la y sub 0. ¿Por qué? Porque yo quiero derivar a la función esta respecto de x, ¿sí? Entonces, básicamente, estamos fijando a la variable de la cual yo no quiero derivar, ¿sí? La dejamos variable a la variable que yo quiero derivar. Si uno entonces reemplaza los valores que tiene el punto donde yo quiero derivar, vamos a obtener una función exclusiva de la variable de la cual yo quiero derivar, ¿sí? Que es la que se conoce como función auxiliar o la phi de x, en este caso. ¿Qué se puede probar? Se puede probar esto. Si yo derivo la phi, que es esta ecuación, o sea, esta función nueva que he generado, el resultado de esa derivada en la x sub 0 coincide con la derivada parcial de la función de dos variables, o de las variables que entren en juego, respecto a x en el p sub 0. ¿Sí? Porque como uno mira la variable x y a toda la variable y, la z y todas las que estén, no las considera, es decir, la considera una constante, entonces al derivar vas a estar obteniendo lo mismo. Esta parte es bastante importante porque en los ejercicios, más que nada, cuando hay funciones definidas en ramas o cosas así, nos ayuda a evitar ir por la definición de derivada parcial. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que hay que saber es que la existencia de una derivada parcial no implica la existencia de la otra derivada parcial. Entonces pueden existir ambas, puede existir una de ellas y la otra no, o puede ser que no exista ninguna de las dos, ¿sí? Si hablamos de que la función tiene dos variables. Entonces, derivadas parciales no confundir con derivadas laterales en una de esas, ¿sí? Nada que ver. Bueno, otra cosa es que si existen ambas derivadas parciales en un mismo punto, no necesariamente tienen que ser iguales. Puede ser que una de 5, la otra de 25, y las derivadas parciales no tienen por qué ser iguales. Bueno, acá se empieza ya a mezclar unos conceptos de cálculo 1. Es que si existen las derivadas parciales en ese p sub 0, la función puede ser que no sea continua en p sub 0. Si ya no vale eso de derivabilidad implica continuidad,
porque acá estamos hablando de derivadas parciales. Nada que ver ya con ese teorema. Bueno, y acá está un poco la interpretación geométrica de lo que se entiende como derivada parcial. Lo que estamos viendo acá es, a ver si me deja escribir esto. Esto que está acá, eso que está ahí, es un paraboloide, ¿verdad? Pero no lo tomemos como paraboloide, sino como la representación gráfica de una función de dos variables. Si borremos eso que se escribe mal, no sé qué hay acá que no me deja escribir. Un problema con algo que no. Bueno. Acá tengo entonces la representación gráfica de una función. Es esta. Esta le vamos a poner nombre f. ¿Sí? Bueno, acá están los ejes, ¿ven? Eje X, eje Y, eje Z. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que yo quiero derivar respecto de X. Entonces, mi variable en mi cabeza ahora es X. La Y pasa a ser una constante. ¿Sí? Y supongamos que yo quiero derivar en el punto, ¿sí? En el punto P sub 0, y ese punto P sub 0 sea el, si lo voy a marcar en el gráfico, más o menos, creo que es en el 0, 0, 1. ¿Sí? El punto 0, 1. Entonces, quiere decir que este es el valor de Y sub 0 y este otro el valor de X sub 0. Entonces, si uno... ¿Eso es cuando está derivado? ¿Cómo? ¿Eso es cuando está derivado? No, este es el punto en donde yo quiero derivar. Ah, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? Se pasa un plano, ¿sí? Como yo estoy considerando a la Y una constante, si uno lo lleva a la parte geométrica, Y igual a constante, que es un plano vertical que pasa por Y sub 0. ¿Sí? Entonces sería un plano, un set, un Y igual a Y sub 0, sería un planito que viene así por acá. ¿Sí? Ahí así. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo tenga ese plano vertical? Con respecto a la otra superficie que es la representación gráfica de la función f. ¿Se va a intersectar o no? En algún momento se intersecta. ¿Y qué forma la intersección entre estas dos superficies? Una curva. ¿Qué curva? Esta que voy a intentar pintar de rojo. Esa es la curva que se genera al intersectar el plano. Este plano es Y igual a Y sub 0, pero para el caso de nuestro ejercicio, Y sub 0 vale 1. ¿Estamos? Ahora, yo tengo una curva. Esa curva, en el punto donde yo quiero derivarla, acá, que sería el 1, 0, ¿verdad? Ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué va a admitir esa curva? Una recta tangente. ¿Sí? Ahí está. Recordamos esa que estoy marcando ahí. Ahora, ¿qué es la derivada parcial respecto de x de esta función? Es la pendiente de esa recta tangente. Es decir, es lo mismo que cálculo 1, solamente que ahora hay que explicarlo de otra forma. Geométricamente, la derivada parcial respecto de x es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección, esa es la palabra que tienen que utilizar. ¿Intersección entre quiénes? Entre el plano vertical de ecuación y igual a y sub 0 y la representación gráfica de la función f. Todo eso está escrito, ahí si ustedes leen la teoría que tienen, bien explicadito, bien con el dibujito, está todo bien dada la intersección en forma
genérica, por supuesto, pero en definitiva, y para entender, es eso. Entonces, la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente ¿a qué? A la curva, que es intersección entre la superficie, que es representación gráfica de la función, con el plano vertical, que puede ser la x o la y, depende respecto de quién esté derivando. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos respecto de y, ¿a quién considero constante? A la x. Entonces, significa que el plano, a ver, intentemos poner otro color, el plano debería fijarse con x igual a x sub 0, que en este caso es 0. Entonces, el plano de x igual a 0, ¿por dónde pasa? Sería un plano que viene por acá, que es el plano de la pared del fondo, ¿no? Ahí, coincide justamente ahí con los ejes, ahí. Bueno, ese plano, cuando yo lo hago extender, en algún momento se va a intersectar con la superficie. Y como se intersecta con la superficie, me va a generar una curva. ¿Sí? Supongamos que la curva más o menos sea una cosa así. La verdecita hasta que estamos pidiendo acá. Ahí. Y sube para acá. Ahí está. Esa verde es la curva que se genera al intersectar el plano. Este plano es x igual a 0. Bueno, esa curva verde en el punto en cuestión, que sería en el 0, 1, para el dominio, por supuesto, que cuando yo haga la evaluación en la función me va a dar un puntito acá, supongamos este puntito. ¿Sí? Cuando yo hablo de la superficie, en la superficie tengo tres coordenadas, la x, la y, la z. La z, ¿de dónde sale? De hacer la evaluación en la función en el punto, es decir, en el 0, 1. ¿Se entiende eso o no? Si este es un paraboloide, le pongamos como ejemplo, esto es un paraboloide. Esto es una f, que feo que no puede escribirse, f de xy igual a la ecuación de un paraboloide, le pongamos x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Esa es la ecuación de un paraboloide. ¿Cómo saco la coordenada z? Y bueno, poner la función el punto que vos querés del dominio, que en este caso sería el 0, 1. Si yo le pongo 0, 1 a esta, ¿qué te va a quedar? 0 en la x al cuadrado es 0, más 1 al cuadrado, 1, 0 más 1, 1. Entonces estás en el punto 0, 1, 1, que es justamente el puntito este que he marcado acá. En ese punto, entonces, la recta, la curva, perdón, la roja y la verde, si son, existen las derivadas parciales, por supuesto, que van a admitir una recta tangente. ¿Y qué es la derivada parcial? Es la pendiente de esa recta tangente. De la verde, ¿cómo la saco la de la verde? Derivando respecto de y. Y la roja la saco derivando respecto de x. ¿Sí? Eso es la interpretación geométrica y básicamente cómo se calculan las derivadas parciales también. ¿Cómo calcularíamos en forma rápida? Y bueno, si la tenemos que derivar respecto de x, pondríamos f sub x de xy, y ahí ahora utilizo las reglas de derivación, considerando a la y una constante respecto de x. Entonces, si tengo que derivar x cuadrado más y al cuadrado, derivada, ¿cuánto es? 2x. La y muere porque es una constante, o sea, 2x. Listo. Ahora si hago la derivada respecto de y, n xy, x y nos va a quedar 2y, porque la x es una constante frente de la y. Cuando yo particularice esto en el punto en cuestión, que es en el 0, 1,
nos va a dar las pendientes de esas rectas verde y la roja respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el punto, la pendiente va a tener un punto también, ¿no? ¿Verdad? No es que la pendiente va a tener un punto. O sea, yo no voy a tener un vector que sea 2x, 2y, ¿verdad? Eso lo que vos estás diciendo se llama vector gradiente. Pero hay una cosa que se la ve después. Ah, bueno. ¿Sí? Acá vos son rectas. Las rectas tienen una pendiente. Y la pendiente es esa m que sería la derivada respecto de x o respecto de y. ¿Estamos? Bueno. Entonces, nuevamente, definición de derivadas parciales, sí. Interpretación geométrica de derivadas parciales, sí. Las dos cosas vayan marcando, vayan haciendo la lista, que es las dos primeras que deberían ir estudiando ya. Bien. Bueno, un teorema simplemente esto es para la práctica, para que ustedes vayan identificando las cosas. ¿Qué nos dice el teorema? Si vos tenés derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Porque si ven la notación acá aparecen f sub ix y luego aparece f sub xy, donde acá, ¿sí? Estas serían las derivadas de segundo orden. ¿Cómo de segundo orden? Es decir, primero derivo respecto de y. Al resultado ese lo voy a derivar respecto de x. ¿Sí? Entonces, imaginen que cada resultado ahora siempre va a ser derivable respecto de x de y nuevamente. Entonces, por eso es que aparecen ya un montón de subíndices. Esta nueva función que es f sub ix también puede ser derivada respecto de x nuevamente. Entonces, ¿cómo quedaría? F sub i x x. ¿Sí? Y así cada una vuelve a ser derivable respecto de x de y. Bueno, ¿qué dice la cuestión esta? Que si vos tenés la f sub ix va a ser igual a la f sub xy, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan las condiciones del teorema. ¿Cuáles son? Que la f sub x, la f sub y la f sub xy existan en un entorno, dice acá. Esto se lee así, entorno o bola centrada en p sub 0 de radio delta. ¿Sí? Y además deben ser funciones que sean continuas en p sub 0. Si se cumplen esas dos hipótesis, se cumple entonces esta tesis. Entonces, miren ustedes, si volvemos acá atrás al ejercicio que teníamos, a esta que está acá, yo la puedo derivar nuevamente respecto de x de y. Entonces calculemos la f sub xy. ¿Cuánto quedaría? Si hago el cálculo. ¿Se entiende o no? Si yo derivo nuevamente respecto de y ahora esto quedó en función de y algo No. y no. O sea que su derivada ¿cuánto es? Y 0. No. Claro, es una constante frente de y. Ahora, si es que yo quiero derivar f respecto de x, ahí sí me quedaría 2, porque 2x derivada respecto de x nuevamente es 2. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, pero lo que yo quería mostrar no era eso, sino veamos que en este caso sí se va a cumplir lo que está diciendo el teorema. ¿Qué debería calcularle para esto? La f sub, si acá puse xy, acá tiene que ser ix. O sea, la f sub ix de xy, ¿cuánto nos va a dar? Y con respecto de x, esto no tiene nada. Entonces 0. Bueno, al particularizar en cualquier punto que uno quiera a estas, obvio que nos va a dar 0. ¿Sí? Bueno, esto más o menos para que ustedes, cuando hagan los ejercicios, que aparezcan derivadas cruzadas, y bueno, ya de antemano tienen que saber que van a ser iguales.
Es decir, que es como más bien un punto de control para que ustedes vean si están haciendo bien las cosas o no. Bien, y ahora sí llega lo que decía Valentín. Él hablaba de un vector que estaba conformado por las derivadas parciales, decía. Bueno, ese vector se le llama vector gradiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le pide? Yo tengo una función que tiene n variables. Acá está dicho. Tiene n variables, pero el resultado es 1. Es decir, es un número real. Entonces, si vos a esa función le calculás sus derivadas parciales respecto de x, de y, de z, de t, de todas las variables que tenga, y haces un vector respecto a la variable, ¿sí? Esta respecto de x, esta respecto de y, de z, en ese orden, en el orden que aparecen, ese vectorcito se lo caracteriza y se lo denota así. Es un triangulito con una flechita arriba y eso indica que es el vector gradiente de esa función. ¿Sí? Ya veremos luego geométricamente a qué se llama o qué función cumple este vector gradiente. Entonces el vector gradiente es el vector que está formado por las derivadas parciales de la función. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, el vector gradiente para la función esta, ¿cuál sería? El gradiente de la f de xy sería componente 1 de este vector, derivada parcial respecto de x, es decir, 2x, coma, segunda componente respecto de y, su derivada parcial era 2y. Entonces este es el vector gradiente para esta función. ¿Sí? Y ya estamos terminando con el repaso de teoría, así hagamos la práctica. Bueno, otra derivada nueva que aparece es lo que se conoce como derivada direccional. ¿Qué es la derivada direccional? Básicamente es la derivada en la dirección que yo imponga. ¿Sí? Si uno observa las derivadas parciales, ¿qué direcciones tenían? Tenían dos direcciones. La dirección con respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Sí? O una dirección de esos planos, si uno quiere decirlo un poco más formal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que Danilo diga, no, yo quiero derivar, pero no en estas dos direcciones ortogonales. Yo quiero venir por acá, por la primera bisectriz. Bueno, considerate que un plano ahora que venga en esa dirección, ¿sí? Ese plano que venga en esa dirección, ¿qué va a ocurrir con la representación gráfica de la función y el plano S? Y en algún momento se van a chocar y va a generar una curva. ¿Sí? Supongamos que sea esa verde, está quedando feo el dibujo. Bueno, esa curva, en el punto que uno quiere evaluarla, va a tener una recta tangente y la pendiente de esa recta tangente, ¿qué van a hacer? La derivada direccional. Todo eso está dicho acá. Entonces yo tengo una función que va de R2 a R, P sub 0, un punto interior del dominio. U es un vector unitario. Entonces para recordar que era un vector unitario, era aquel vector que tiene norma igual a 1, ¿sí? O módulo igual a 1. ¿Cómo calculábamos la norma? Eran la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Entonces, esa norma tiene que darme 1. ¿Qué vamos a considerar acá? Dice sea P la semirrecta con origen en P sub 0. ¿Quién era P sub 0? Donde me interesa calcular la derivada direccional y con dirección del vector unitario U. Es decir, acá está la ecuación de la semirrecta. Si semirrecta era porque tiene esta condición ahora. Si no es toda la recta. Entonces, como no ser toda la recta, es una semirrecta. Bien. Bueno, se llama derivada direccional de f en p sub 0 al siguiente límite cuando existe. Entonces, nunca se olviden de esa condición. Entonces, ¿qué es? Es el límite cuando t tiende a 0 por valores mayores. Entonces, acá, cuidado con esto porque es una
si uno quiere verlo en el fondo matemáticamente, es una derivada lateral, ¿sí? Una lateral y encima derecha. ¿De qué? De f de p sub 0 más t por u. ¿Esto qué es? Esto es esto. Esto es p, f de p, ¿sí? Menos f de p sub 0 sobre t. Todo esto, cuando ustedes hagan las cuentas, le va a quedar en función de el único parámetro que va a ser t. Bueno, toman el límite y el resultado de ese límite va a ser la derivada direccional de esa función en la dirección u en sp sub 0. Y se va como ampliando el conocimiento de lo que son las derivadas. Y por supuesto que le va a dar un número real, ¿no? Todo este resultado va a ser un número real porque f, ¿qué nos da como resultado? Números reales. Entonces, cuando yo haga la evaluación, tome todo esto, me va a dar un número real, menos otro número real dividido en p, que tiende a 0, nos va a dar un número real como resultado, siempre y cuando exista este límite. Bueno, y acá una definición simplemente que aclara y dice, bueno, mira, si vos no tenés una dirección unitaria, conseguiste la dirección unitaria. ¿Cómo se calcula? Y bueno, hagamos como ejemplo. Supongamos que yo tenga el vector b que tiene componente, no sé, 2, 5. Entonces ustedes van a venir y le van a calcular la norma. Entonces le calculan la norma, raíz de, va a quedar 4 más 5 cuadrado de 25. Ahí está. Entonces le queda 29. Eso, ¿es un vector unitario? Y no. ¿Por qué? Porque la norma no me dio 1. Bueno, ¿qué hago? Considerate un vector unitario. ¿Cómo construíamos un vector unitario? El vector unitario era 1 sobre la norma de ese vector, que yo quiero hacer unitario, bueno, norma de b, por b. Entonces te va a quedar 1 sobre la raíz de 29 por el vector 2,5. Bueno, hacer las cuentas y utilizar las propiedades del producto de un escalar por un vector y te va a dar tu nueva dirección unitaria. Y ahí después sigue todo igual. Va a considerar la semirrecta P, que tiene un punto de paso más el parámetro por, esta es la dirección, coma con t mayor o igual que 0, hace las cuentas, saca cuánto vale la ecuación de tu semirrecta y vas a hacer el límite cuando t tiende a 0 por valores mayores de f de p menos f de p sub 0 sobre t. ¿Sí? Y ahí te daría tu derivada de dirección. Bueno, esto es todo de teoría. Vamos a ver si han entendido con la práctica. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, nada, quedan 14 minutos de clase por la duda. Bueno, sí, sí llegamos. Y se representa gráficamente las curvas parametrizadas por las siguientes funciones y bueno, luego calcule la derivada de primer orden en t sub 0. O sea que son funciones vectoriales. ¿Cómo calculo la derivada de una función vectorial? Derivando cada componente. Bien fácil. Entonces, todo esto primero lo llevemos a un lenguaje que nosotros sí conocemos. Esto es lo mismo que poner f de t igual a 2t menos 1, 2 menos t. ¿Sí? Esa creo que es una notación más conocida y más difundida que ustedes conocen. Ahora, ¿cuántas variables tiene esta? Una. ¿Hace falta que utilicemos derivadas parciales? No. Entonces, f de t va a ser igual a cada componente derivada 2, menos 1. Este es tu vector derivada. Ahora, ¿qué dice? Lo tenés que analizar en 1. Bueno, entonces en el A quedaría f' de 1. ¿Cuánto vale? Y bueno, 2 menos 1. Y en el B, ahora, la idea de este ejercicio era, si yo te doy f de t sub 0 y te doy el resultado, yo necesito evaluarla a la derivada en el t sub 0. Entonces, ¿qué hago? Lo que comúnmente hacen ustedes es derivar esto. Y no se puede derivar esto. ¿Por qué? Porque en realidad la derivada está evaluada acá.
en esta. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular la derivada? Y necesito el t sub 0, que en el a ya estaba dado. En el b lo voy a tener que sacar yo. ¿Y cómo lo saco? Y bueno, ¿puedo tener la función? Sí, sí la conozco. Está acá. ¿Conocer el t sub 0? No, pero sí conoces cuándo te da. Entonces, hace una igualación y sacas cuánto vale el t sub 0. Entonces, ¿cuánto vale f en t sub 0? F de t sub 0 va a ser igual a paréntesis, y bueno, en vez de poner t, pongamos t sub 0. 2 t sub 0 menos 1, 2 menos t sub 0. ¿Esto cuánto es igual? A 0, 3 medios. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 0,3 medios. Entonces, de ahí, por igualación en R2, ¿qué te va a quedar? La primera componente igual a 0. La segunda componente igual a 3 medios. Despejan de uno de la otra y le va a dar cuánto vale el t sub 0. ¿Sí? Igual a lo que fuese. Y ya tienes tu valor que en el b vas a venir, vas a poner f' en ese valor. Y bueno, y en este caso particular, la derivada, el vector derivada no dependía de t. Entonces el resultado va a ser el mismo que en el a. Pero si queda en algún otro ejercicio en función de esa t, bueno, acá va a necesitar la st sub 0 para encontrar ese valor. ¿Sí? Entonces, las derivadas ya están calculadas. ¿Qué más nos pedía? Represente gráficamente. Bueno, eso se vio en la clase pasada. Para representar gráficamente, ¿qué hacíamos? Desparametrizábamos. ¿Sí? Entonces, para desparametrizar, ¿qué hacíamos? Hacíamos una evaluación en el cual uno quería eliminar el parámetro t. Entonces, decíamos lo siguiente, le dábamos nombre nosotros a las componentes. La primera componente comúnmente le llamamos x. Bueno, x es 2t menos 1. A la segunda componente comúnmente le llamamos y. Y vale 2 menos t. Entonces, ahora hay que jugar un poquito acá y hay que eliminar la t, dejando una relación entre x y y, simplemente. Entonces, a ver, despejemos la t de acá, de la segunda, que da más fácil. Si pasamos el 2 para allá, te queda restando, te queda y menos 2 igual a menos t. El menos lo hacemos desaparecer para acá, chao, más acá y más acá. Este valor de t lo ponemos acá. Y ya te queda que x vale 2t vale 2 menos y menos 1. Bueno, cuando hagas las cuentas y todo eso, te va a quedar 4 menos 2 y menos 1. Todo eso, ¿qué es esto? O sea, a simple vista, ecuación de qué? De una recta, exactamente. Es decir, que esta función fea está parametrizando una recta. Bueno, la gráfica de la recta, que eso lo borro ahora, porque está, todos esos cálculos que dijimos están dicho acá. Bueno, ahí, si ustedes observan, el t sub 0 le iba a dar un medio en el apartado B, este para el B. Y de ahí está hecha y está la recta. Entonces, es el procedimiento que deben hacer para graficar esto y esto es x. Y creo que decía represente gráficamente esos resultados o no. No, represente gráficamente y calcule la derivada de primer orden en st sub 0. Bien. Si yo quiero representar el resultado que me dio, por ejemplo, en el ¿cuánto es este resultado? F' de 1 me dio el vector 2 menos 1. ¿Qué sería eso? ¿Qué es la derivada en definitiva? Pendiente Bien, ¿la pendiente de quién? de la recta, De la recta tangente ¿a qué? la función. A la función, bien, a la gráfica de la función en ese punto. Bueno, primero para saber de qué punto de la recta estamos hablando, yo debería saber cuánto vale f en 1, que ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto vale f en 1? F de 1,
por lo menos acá nos aparece en el A, f de 1. Bueno, lo calculemos si quieres, así no perdemos tiempo. F de 1 vale, si hacemos la evaluación acá, te queda 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, 2 menos 1, 1. Bueno, es decir, que para t igual a 1, vos estás en el punto de la recta 1, 1. Entonces, vengamos acá, estamos en el 1, 1. Bueno, ahí es 1, más o menos acá es 1, ahí está, en ese puntito. En ese puntito, esta recta, bueno, por supuesto que va a coincidir justamente por su propia pendiente, va a tener una recta tangente, bueno, ella misma. Y que tiene un vector tangente que tiene esta dirección, que es el 2 menos 1. Si ustedes lo grafican acá, 2 unidades para la X, menos 1 para la Y, va a ser un vectorcito que viene así. Bueno, ese vectorcito, esa dirección de ese vectorcito, es la dirección de la recta tangente a la curva en ese punto. En este caso, a quedar una recta, bueno, va a ser un vector paralelo a esa recta. ¿Se entiende? Pero si hubiese sido una parábola, supongamos así, una cosa así, entonces, y estamos hablando, no sé, de este puntito, vos ahí que tenés un vector tangente. Ese vector tangente proviene de qué, bueno, porque acá pasaría una recta tangente. Claro, o sea, esto pasa solo por una recta, digamos. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, eso. Acá, más fea nos ha quedado esto. Va a R3. Es una curva también, entonces a la primera componente es X, la segunda Y, la tercera Z. Para descubrir qué curva es. Cuando aparece seno y coseno, la idea era hacerlo desaparecer, llevándolo al cuadrado, sumándolo. Bueno, acá está el paso. Si ustedes hacen todo eso, le queda esto. Que esto es la ecuación de una que. No sé si se acuerdan. ¿No? Bueno, es la ecuación de un cono. ¿Y qué está haciendo el cono este? Como la z y la t, yo a cada valor de t que le esté dando, le estoy asignando un valor a z en definitiva. ¿Sí? Entonces, supongamos que t vale 1. Entonces me va a quedar, esas dos igualdades va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Que es la ecuación de qué? Circunferencia. De una circunferencia. ¿En dónde? En z igual a 1. Quiere decir, vas obteniendo un puntito y en realidad la curva que te va a generar es esa que está ahí. Es como una espiral. ¿Por qué? Porque para cada z vos vas obteniendo un puntito en cada nivel de ese cono. ¿Se entiende? Porque va variando el parámetro. Bueno, esa curvita que está ahí, por ejemplo, si uno la deriva a esta función, f' de t, la calculemos primero, va a ser un quilombo. Porque respecto de t, acá hay un producto, acá hay otro producto, bueno, y t, que derivado va a ser 1. Entonces, cuando ustedes deriven todo eso, feo, y lo particularicen en pi, y f' de pi, le va a dar un vector que es un vector tangente a quién? A esa curva. ¿En dónde? En el punto en cuestión. ¿Cómo saco el punto? Y bueno, a la función misma, a la original, la calculo en pi y me va a dar el punto que uno quiere calcular. Que en este caso sí sería fácil de hacerlo porque el coseno en pi te da menos 1, es decir, que te da menos pi. La segunda componente es 0, pi. Entonces, busquemos ese puntito acá en el gráfico. Por menos pi para la x sería para acá atrás. ¿Sí? 0 en la y pi en la z. Entonces, supongamos que sea ahí. Ese puntito que está por detrás, ahí va a venir un vectorcito tangente que tiene la dirección, cuando ustedes lo calculen, que va a dar, no sé si, aparentemente como que va hacia arriba. ¿Se entiende? Y eso se dibuja todo. No, en este caso no hacía falta. Pero si vos querés graficarlo, sería eso. ¿Estamos? Bueno. Entonces acá aparecieron funciones vectoriales de una única variable.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir. Bueno, acá estaba el cálculo, miren. Voy a hacer todo el calculerío de la derivada. Miren, la derivada da menos 1 pi 1. Bueno, esa es la dirección del vectorcito ese que nosotros hemos calculado ahí. Ahí, lo hemos dibujado medio feo, pero en esa dirección tiene que ir. Bueno, ahí hemos calculado también cuánto valía el t sub 0 que no nos daban, porque nos daban encubierto como f de t sub 0 igual a cierta cosa. Hemos hecho el mismo calculerío y nos dieron ahí los valores de t sub 0. Bueno, ahí está la derivada en ese valor. Y ahora comencemos sí, con lo más feo. Y se encuentren si existen las derivadas parciales y el gradiente de las siguientes funciones. Bien, y ahí te da una función, una f de xy igual al seno de una composición de ese cociente. Y sobre x más y. ¿Sí? Esto vale, dice, para todo xy de R2, pero que la suma de abajo no se anule, es decir, que la x sea distinta de menos y. Y nos están pidiendo la derivada parcial en donde, en el punto 1, 0. Bueno, ¿qué haríamos? ¿Se termina? Terminemos de ver esto. La alternativa número 1 es derivar como ustedes conocen de toda la vida. ¿Sí? Entonces, derivada del seno, coseno, derivada de la interna. ¿Qué hay en la interna? Un cociente. Estamos derivando respecto de quién? De x. Entonces, ¿hay un cociente para x? Sí, pero yo lo podría evitar poniendo y que la constante y la x más la y ponerla a la menos 1, ¿no? Y ahí derivo, baja el menos 1, la y queda como la constante, el paréntesis va a quedar a la 2, a la menos 2 en definitiva, se va hacia abajo, lo acomodan, queda eso. Y derivando normalmente. Particularizamos este en el punto en cuestión, que era el 1, 0, entonces 1 para la x, 0 para la y, nos da esto. ¿Qué representa geométricamente esto? Sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica, a la curva de intersección de la gráfica de la función con el plano, en este caso sería y igual a 0, ¿sí? Porque es el y sub 0. Derivamos respecto de y. Bueno, ¿aparece la y acá en cuestión? Sí, aparece arriba y abajo dentro del seno, o sea que hay un cociente para la y. Entonces vamos a derivar la externa, que es el seno, su derivada es coseno, el cociente lo derivo como la regla del cociente. Y ahí nos queda, luego particularizar en el punto 1, 0 y nos da que esa derivada parcial nos da 1. Bueno, ahí que puedo hacer, ya puedo dar mi vector gradiente. El vector gradiente en el 1, 0 nos va a dar 0 para la x, 1 para la derivada parcial respecto de y, lo armo al vector y listo. ¿Sí? Eso sería una alternativa 1, que es la más usada, la más común y todo. ¿Cuál sería la alternativa número 2? Sería llamar la función auxiliar esa que había aparecido en las notas que vimos. ¿En qué consiste esa función auxiliar? Era dejar fija a la variable que no me interesa. Es decir, f evaluada en x, que es la que yo sí quiero derivar, pero en la y le ponemos el valor 0. ¿Siempre vale 0? No, no vale siempre 0. ¿Qué valor le doy? El valor de la abscisa que me están dando en el punto. En este caso era 1, 0, entonces sí le pongo 0. Si me daban en el punto 1, 1, entonces a la y le pongo 1. Entonces hago eso y me va a quedar una expresión solamente en x. Y ustedes ven, en este caso, sí son muy simples. ¿Por qué? Y porque al ponerle 0 en la y, ¿sí? Si yo le pongo 0 a la y, miren, el seno me va a quedar 0 dividido en x más 0. ¿Cuánto vale eso? 0. ¿Por qué? Y porque me quedaba 0 sobre una x, ¿o no? Y la x no iba a poder ser 0. ¿Ya por qué? Porque el dominio me lo restringía. Es decir,
la división en 0 no iba a estar posible, pero sí iba a quedar i, que era 0 arriba, dividido en 5, lo que fuese, va a quedar de 0. ¿Estamos? Entonces te queda el seno de 0. El seno de 0 es 0. Es decir, que te queda una función en x que vale 0. Si vos la derivás respecto de x a 0, te da 0. Si le pones 1 a la derivada esa que te dio 0, te sigue dando 0. Y es el valor del cual yo buscaba. Porque coincide con la derivada parcial de la función en el punto 1, 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo al revés? ¿A quién deberíamos fijar si quiero derivar respecto de y? A la x. ¿En qué valor? En 1, porque el punto era 1, 0. Entonces, construyo f de 1i. Me va a dar mi función en i, la phi de i. Y va a quedar seno de i sobre, bueno, la x le dimos valor 1, 1 más i. Acá te queda una función hermosa con relación a cálculo 1. Es decir, ya tu cabeza está más fija en que derivas una función de una sola variable. Entonces, phi' de i, la calculas, te da tu derivada, la pones ahora en 0, que es el valor de la i que vos querías calcular en la derivada, y te da 1, que obviamente coincide con lo que ya habíamos calculado anteriormente, que es la derivada definitiva de la función de dos variables respecto de i en el 1, 0. ¿Sí? Me parece que lo más tradicional es no utilizar esto en este caso, porque era más sencillo derivarlo en forma directa como lo hicimos en la alternativa número 1. ¿Sí? Este procedimiento, vuelvo a decir, es casi más válido cuando tengo funciones definidas en ramas. ¿Sí? Bueno, y el vector gradiente ya lo habíamos mencionado, en este caso te va a quedar, si lo dejamos expresado en términos de x e y, toda esa cuestión, pero como nos pedían el 1, 0, en definitiva nos queda el 0, 1. ¿Sí? Que son los resultados de las derivadas que ya fuimos calculando. Bueno, y como último ejercicio, y hablando de funciones en ramas, nos piden la derivada parcial de esta función en el punto 0, 0. Un problemón, dirán ustedes. Bueno, tranquilos, ¿por qué? ¿Qué alternativas tenemos acá? No muchas. La primera es, ¿en qué punto me están pidiendo la derivada parcial? Justamente en el cambio de rama. La primera rama vale cuando no estoy en el 0, 0 y la segunda rama vale exclusivamente cuando estoy en el 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ustedes por cálculo 1 han aprendido que deberíamos ir por no derivar en forma con las reglas de derivación, sino deberíamos aplicar la definición. Lamentablemente la definición de derivada, en este caso parcial. O la otra es, fíjate primero si la función auxiliar te ayuda a evitar ir por ese límite. ¿Sí? Entonces, veamos la alternativa número 1. La alternativa 1 sería encontrar la función phi de x. Entonces, fijo a la i en 0 porque estoy en el 0, 0. Si ustedes ponen a todas las i en 0, ¿qué nos va a quedar acá? Una función definida en ramas, pero para una única variable, que es la x. Y si ustedes observan, nos queda la primera rama 0, si x no es 0. Y después dice que vale 0 si la x es 0. Entonces, quiere decir que vale 0 para la x igual o distinta. Entonces, siempre 0. Entonces, tu función auxiliar en definitiva es 0 siempre. Si vos la derivás, la constante sigue siendo 0. Si le pones 0 en la derivada, es 0 el resultado y es el resultado que yo buscaba en definitiva. ¿Sí? O sea, me acortó el camino. Fue mucho más fácil. Veamos ahora que para la otra no va a ser tan así. Si yo hago ahora 0i en la f, pongo en todas las x0, pero en las y no, ya no se me anula lo de arriba. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1, o sea que si te queda y al cuadrado arriba, el seno si te hace 0 no hay problema, abajo es 0, pero la i no puede ser 0. Entonces te queda que tu función auxiliar vuelve a ser una función en ramas
de i cuadrado sobre el valor absoluto de i con i distinto de 0 y 0 si es que vale 0. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Y bueno, te metiste en un problema de ir por la derivada, pero ¿cuál derivada? La de una sola variable, la de cálculo 1. ¿Recuerdan esta definición? La alternativa, les decíamos, era el límite cuando i tiende a c de la phi de i menos phi de c sobre i menos c. O era f de x menos f de c sobre x menos c, para no utilizar la rigurosa. Bueno, esa, pero ahora aplicada a esta función, si ustedes hacen los cálculos, nos va a quedar acá que este límite nos va a tener que desdoblar en límites laterales, uno te va a dar 1, el otro te va a dar menos 1, en definitiva, ¿quién no existe? Y bueno, en definitiva no existe la derivada de esta función. Entonces, en consecuencia, puedo decir que phi' no existe. Y bueno, y luego puedo concluir efectivamente que la derivada parcial respecto de i en el 0, 0 no existe. ¿Estamos? Esta sería la alternativa número 1. Pero el que quiera puede hacer la alternativa número 2, que es, en vez de estar haciendo todo este quilombo, andar por la definición. Si uno va por la definición, debería ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, i sub 0 menos f de p sub 0 sobre h. Esta sería para la derivada respecto de x en el 0, 0. Bueno, uno hace todas las cuentas ahí y le nos da 0, que era lo que ya habíamos calculado. Y si uno hace ahora con la derivada respecto de i, hace todo el cálculo, en definitiva, miren, llegamos al mismo límite que ya habíamos llegado con la phi de i, solamente que acá en términos de k. ¿Sí? Hay que tomar los límites laterales y toda la cuestión, en definitiva, no va a existir ese límite. ¿Sí? En la tercera igualdad, digamos. Sí, ¿de cuál? Dice arriba. Alternativa 2, la tercera igualdad. Sí, acá. Ahí. Sí. ¿Por qué queda después 0, 0 arriba y... Bien. O sea, la h esa que pasa? Mira, ¿qué tenemos que hacer acá? Yo tengo que encontrar cuánto vale f de h, 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto vale f de h 0? Quiere decir que en la x vos le va a poner h y en la y le va a poner 0. ¿Estamos? Bueno, entonces vos vais a la rama de arriba. ¿Por qué la rama de arriba? Y no la de abajo. Exactamente, porque vos estás en un punto que no es en el 0, 0, porque h tiende a 0. Entonces está en el 1 o 0, supongamos. Entonces, correspondería ir en la rama de arriba. Cuando vos le pongas a la i 0, se te anula el seno de arriba y se te anula la i al cuadrado. Ah, es una de lo que hemos hecho recién. Exactamente. Y abajo te va a quedar la i 0, pero la x no es 0 porque h tiende a 0. O sea, claro, te quedarías... Exactamente. Exactamente. Entonces ahí si es 0 menos 0, que es 0 sobre h, bueno, y te queda 0 en definitiva. En cambio en la otra no va a ocurrir eso, porque ahora vos te va a quedar, te debería quedar f de 0h, k, porque es 0 más k. Bueno, haciendo ese calculerío ahí, no se te anula todo, y bueno, y queda ese k cuadrado. Exactamente. Bueno, acá están los caminos que ustedes quieran tomar, los dos son válidos. Yo generalmente me gusta más ir por el primer camino, que por ahí me evita ir por todo este límite. Sí, pero acá miren, en 3 pasos salió. ¿Sí? Y acá podríamos dar el vector gradiente en el 0, 0 y no, porque no existe una de sus derivadas parciales, que sería la f sub i en 0, 0. ¿Estamos?